Entonces vamos a ir a ver en detalle cómo son esas operaciones Vamos a establecer para este curso una mecánica de trabajo. Yo siempre puedo trabajar con cualquiera de estos 4 elementos en forma de diseño, o sea, haciendo un diseño detallado de lo que quiero hacer, o puedo trabajar utilizando el asistente. La regla que vamos a utilizar en este curso es que para la creación de tablas o la modificación de tablas voy a utilizar la vista diseño, o sea, voy a utilizar en modo diseño. Y para lo que sea consultas, formularios e informes, voy a utilizar el asistente. ¿Por qué lo voy a hacer de esa manera? Porque la idea es que lo que es más complicado es crear la base de datos. El resto es cómo yo trabajo con la base de datos. O sea, cómo le consulto los datos, cómo cargo los datos o cómo genero informes. Entonces, en realidad, así como habíamos dicho que no tenía mucho sentido en Calc memorizar funciones, si yo tengo una ayuda para funciones que me da todo lo que necesito para trabajar, en el caso de base no tiene sentido que ustedes hagan un procedimiento detallado de diseño de una consulta o un procedimiento de diseño de un formulario, de un informe, cuando el asistente se lo permite hacer rápidamente. Y nosotros no somos administrativos, somos ingenieros, y los ingenieros básicamente utilizamos esto como un elemento auxiliar de nuestro trabajo. Entonces, perder tiempo en aprender a hacer un diseño, no. Utilicemos las herramientas que nos dan los programas para trabajar menos. Bien, entonces vamos a entrar en modo diseño a crear una tabla. Acuérdense que cuando creo una tabla, yo lo que voy a hacer es, si esta era mi tabla, yo voy a tener que crearlo acá. Voy a tener que definir el nombre de cada campo en la tabla. Entonces, le escribo el nombre y antes le voy a dar una descripción de los datos que corresponden a ese campo. Yo voy a decir, acá solamente voy a poder guardar números, o acá solamente voy a poder guardar palabras, o solamente voy a poder guardar fecha. Y entonces ustedes eligen qué tipo de dato quieren almacenar. Los tipos básicos van a ser números, números enteros, números decimales, fechas, día y fecha, hora, fecha y hora. Pueden guardar características de tipo lógico, o sea, verdadero o falso, sí, no, 0, 1. A su vez, pueden poner otro tipo de objetos, podrían poner dentro de este campo una imagen y definir qué tipo de imagen yo quiero guardar en este campo. Entonces, tengan en cuenta eso. Ustedes pueden, dentro de las posibilidades que le va la cantidad de datos soportados por el programa, ustedes pueden tranquilamente elegir cualquiera de ellos. Y a su vez, ponerle determinadas propiedades. Si yo elijo una palabra que solamente voy a poder ingresar en este campo palabras, la longitud de la palabra. Y lo más importante es si sí o sí tengo que cargar ese dato. Una de las posibilidades que ustedes tienen en la base de datos es decirle si
¿Necesito o no necesito cargar ese dato? Por ejemplo, vamos a volver al ejemplo de la factura. La fecha la tengo que poner, si no, no sé cuándo vendí algo. Entonces, el dato fecha de la factura va a tener que estar sí o sí. El nombre del cliente, para saber a quién le vendí. Y ese va a tener que estar sí o sí. Ahora, ¿es necesario para el uso de una factura la dirección del cliente? Si yo tengo por otro lado almacenadas las direcciones de los clientes, ¿es necesario? Y se lo voy a poner porque en la factura hay un renglón que dice dirección. Pero yo con el nombre ya sé quién es y ya tengo la fichita de ese cliente o tengo la otra tabla con los datos del cliente. Entonces, saber quién es ese cliente es lo importante. La dirección, el teléfono, la localidad del cliente son campos que no son necesarios. Yo puedo cargar los datos de la factura omitiendo esos campos. Entonces, lo voy a poner y porque figura en la factura y son datos que yo tendría que almacenar de la factura. Pero de última, ¿son necesarios o no son necesarios? Entonces, yo puedo decir, ¿es necesario o no es necesario? Esa es la primera propiedad que va a tener un campo. Después va a ser las características. Si yo digo un número, puedo fijar cuál es el número de dígitos. O sea, si yo, por ejemplo, voy a guardar el número de documento, un número de documento hasta ahora se puede tranquilamente almacenar utilizando 8 dígitos. Entonces, ¿para qué voy a almacenar un número de 20 dígitos si con 8 dígitos me alcanza? Entonces, puedo decirle que quiero solamente guardar 8 dígitos. La libreta universitaria son 4 dígitos. ¿Para qué voy a decir que el número de libreta universitaria tenga 10 dígitos? Puedo poner esas restricciones que me optimizan el espacio que va a ocupar esa tabla y por ende el archivo que yo voy a generar. Entonces, cargo el campo, que es este de la tabla. Los distintos campos, las distintas propiedades y voy a establecer si ese campo es o no es una clave primaria. Y acá viene una definición. ¿Qué es una clave primaria? La clave primaria es todo aquel dato que no se repite en los distintos registros. ¿Ustedes en el talonario pueden tener 2 facturas con la misma fecha? Sí. Por lo tanto, la fecha no va a ser una clave primaria. Ahora, por ejemplo, ¿el número de facturas se va a repetir? Y el número de facturas no se puede repetir, porque ustedes no pueden hacer 2 facturas iguales. Si no, la DGI lo va a meter preso. Entonces, sí o sí, tienen que tener por cada factura un número distinto. Entonces, cuando yo ingreso acá y digo, este es el número de factura y va a tener 8 dígitos o 9 dígitos, según yo tenga distintas unidades de facturación. Este es el número de factura. Y le voy a aclarar y le voy a decir, ojo, que esta es una clave primaria. O sea, en este campo hay una clave primaria. ¿Por qué? Porque a través de este número yo puedo identificar todo el registro. Ustedes con la factura 23 ya tienen todos los otros datos de ese mismo registro. Mientras que si yo pido por el cliente, voy a tener montones de registros con el mismo cliente, pero si es un cliente que me compra habitualmente. Entonces, ese número de factura identifica este registro. Y por eso lo llamo clave primaria. Y es muy importante que cada tabla tenga una clave primaria. Si ustedes guardan ahora esa tabla, la crearon, cargaron todos los datos y demás, dicen que quieren guardarla, les va a pedir un nombre para que le pongan a la tabla, para que la identifiquen.
Y una vez que la crean esa tabla, fíjese que les va a aparecer acá abajo. Ahí tienen los datos. La pueden editar. Si ustedes se equivocaron, ¿qué es lo que pueden hacer? Seleccionan, hacen clic a la derecha, van al menú contextual y ahí tienen la opción de edición, que es editar y que la puedo modificar. Y van a poder modificar, supónganse que ustedes dijeron que un dato no era necesario cuando después se dan cuenta que era necesario. Y bueno, editan, van a las propiedades de ese campo y le cambian la propiedad. ¿Cómo hago ahora para cargar datos? Y bueno, puedo hacer doble clic en la tabla y me entra en el formato este. En el formato por defecto, o sea, en la vista por defecto de esa tabla. Y yo puedo ir cargando los datos y automáticamente se me va llenando esta tabla con los distintos datos. Esa es la forma más simple. Puedo incluso modificar los datos. Al modificar los datos, o sea, a mí me aparece de esta manera, yo tengo el título, cargué mal el título de una película, por ejemplo, en el caso de la base de datos para un videoclub. Tengo la identificación de la película, el código que suelen tener las películas, el título, el director, y ahí escribí mal el título, voy y lo corrijo. O sea, tienen esa opción de hacerlo. La opción de edición tienen modificar, buscar, pueden buscar un dato dentro de los datos cargados, pueden deshacer si se equivocaron en la última operación. O sea, las funciones van a ser muy similares a las que vieron en el procesador de texto y en la planilla de cálculo. Un comentario adicional antes de seguir adelante. ¿Qué es lo que pasó si ustedes no generaron una clave primaria? Cuando ustedes van a guardar la tabla y el programa detecta que ustedes no definieron ninguna clave primaria, les va a decir, no hay ninguna clave primaria. ¿La guardo igual? El consejo es que nunca guarden una tabla sin al menos una clave primaria. Si ustedes le dicen que se las cree automáticamente el programa, Base lo que hace, les agrega acá un campo adicional que es la identificación. ¿Y qué es lo que le va a poner acá? El número de registro. Si es el registro 1, acá pone 1. Si es el registro 2, pone 2. Si es el registro 3, pone 3. Si es el registro 4, pone 4. Entonces va agregando el número de registro y fíjense que ese registro es una clave única. De esa manera genera automáticamente, copiando en un campo el número de registro, una clave única. Siempre, siempre, cuando crean una tabla en el programa base, utilicen la clave única. Les va a evitar montones de problemas cuando establezcan relaciones.